Hoy es martes 12 de enero. ¿Se acuerdan en qué nos quedamos el jueves? Estábamos trabajando con una función que sería algo así como la generalizada para R2 en R, la generalizada de la función de Riemann o de Tomei. Entonces teníamos esta regla de correspondencia. Y según yo, habíamos probado que la función es discontinua, o sea, bueno, que no es continua para todos los puntos en R2, tal que la primera entrada es racional. ¿Sí probamos eso? ¿Me recuerdan, por fin? ¿O no lo probamos? Entonces, o sea, lo que les digo es que habíamos demostrado que si X es un punto de la forma R0, Y0, con R0 le habíamos puesto, creo, P0 sobre Q0, que estamos suponiendo que esta es la forma irreducible para R0, es decir, que P0 y Q0 son primos relativos. Entonces habíamos demostrado que F no es continua en X. Y Y0 no me importa, ¿no? Y0 puede ser racional o puede ser irracional. Pero por la regla de correspondencia que tengo, quien define cómo es la función básicamente es la primera entrada del vector X. ¿Sí se acuerdan? Habíamos probado esto. Sí, sí. Ok, ya. Entonces, si no se acuerdan, pues lo que tienen que hacer es ver el apunte del jueves. Y entonces estábamos queriendo ahora probar qué pasaba con los puntos X, tal que la primera entrada es un irracional. Entonces, ahora consideremos un punto de la forma I, Y, donde I es irracional. Entonces está en los irracionales, intersección, R habíamos puesto el rectángulo. Y entonces habíamos dicho que dada epsilon mayor que 0,
hay un número finito de valores 1 sobre Q que son mayores o iguales que epsilon. Y en eso estábamos. ¿Se acuerdan? Entonces, dada epsilon mayor que 0, existe un número finito de valores, le voy a poner 1 sobre Q, que son mayores o iguales que epsilon. ¿Sí? ¿Cierto o falso? Díganme cómo puedo ver eso. En mi dibujito, así como lo tenía antes, voy a tratar de hacerlo aquí de forma rápida. Pues ahí está, ¿no? Ahí está los ejes coordenados X, Y y Z. Y entonces, si yo les doy epsilon, por ejemplo, no sé, epsilon igual a un cuarto. ¿Existe un número finito? ¿Cómo? Arriba de la hoja. Subo. Ay, gracias. Si les doy epsilon igual a un cuarto, yo quiero probar que aquí en estos puntos la función es continua. Eso quiere decir que si tomo un punto por aquí que cumpla, que tengo i irracional, entonces puedo fijar por aquí a y, nada más para hacer el dibujito, pero y es cualquiera. De hecho, estoy pensando en toda esta línea, ¿no? Entonces, aquí tengo el punto i, y. Y entonces, ¿qué tengo que ver para demostrar que la función es continua aquí? Tengo que proponer, según la definición, que para esta epsilon existe aquí una delta, tal que todos los puntos que están aquí, ahora piensen en la imagen, y distan menos que esta epsilon. Entonces esta epsilon va a andar por acá. Si esto es 1, entonces mi epsilon está aquí. Esta es epsilon igual a un cuarto. Entonces tengo que poder mostrar una delta tal que para todos los puntos que yo tome en esta bola, la imagen, o sea, porque la imagen es, bueno, la norma es f de x menos 0. Entonces, si yo pudiera aquí trazar un plano, entonces todos los valores estos van a estar por abajo de este plano. ¿Sí? Eso es lo que quiero mostrar. Entonces, debo de poder construir a delta. Delta que garantice que para toda x que cumple, que dista de este punto menos que delta, entonces tiene que pasar esto. Pero volviendo a lo que les decía, es que dado epsilon existe un número finito de valores, 1 sobre q, que rebasan esta epsilon. ¿Cierto o falso? ¿Qué valores
1 sobre Q rebasan esa epsilon. Que epsilon es, acuérdense, 1/4. Entonces tendría valores 1 sobre 1, que es 1 que rebasa a esta epsilon. Tendría valores 1 sobre 2 y tendría el valor 1 sobre 3. Y ya. Bueno, si quieren pongo aquí 1 sobre 4. Nada más para que cumpla la desigualdad estricta, ¿no? Entonces, estos son los únicos valores que van a quedar por arriba de este plano que dijimos. ¿Sí están de acuerdo? Y estos valores provienen también de un número finito de puntos racionales. O sea, fíjense, para 1 sobre 1, ¿de dónde proviene? De puntos que son como... Esta es mi vecina, si ya la escucharon. Y ya se fueron. Entonces, digo que este valor proviene de este tipo de puntos. Y también del, a ver cómo la definimos. Y también del 0,y. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Un medio proviene de puntos que son de la forma 1 medio, y. Y bueno, aquí podría poner 2 medios, y, pero esta no estaría expresada en su forma irreducible. Entonces estos no. Del 1/3 vienen los que son de la forma 1/3, y 2/3, y. Y de 1/4 vienen los que son de la forma 1/4, y. Podría poner 2/4, pero esto sería 1 medio, entonces ese no. Y luego 3/4, y. ¿Sí? Esos son los únicos puntos en el dominio. Bueno, no, estos no son puntos, son segmentos de rectas en el plano, porque y es cualquiera, ¿no? Pues esta es variable. Pero lo que sí estamos segurísimos es que solo estos conjuntos de puntos quedan, su imagen queda por arriba del plano que habíamos dicho, del plano que es epsilon igual a 1/4. Entonces, eso querría decir en mi dibujito. Arriba. ¿Cómo? Yo no entiendo bien por qué quedan arriba. Más fuerte, porque no te oí nada. Que yo no entiendo bien por qué quedan arriba. Porque
Fíjate que consideramos, en todo esto sí me entendiste, cuando dije que íbamos, o sea, esto es un ejemplo, un ejemplito nada más, ¿no? Para ver qué es lo que pasa en general. Si yo considerara epsilon igual a 1/4, entonces epsilon es este plano, bueno, no epsilon, o sea, estoy tomando este plano que es justamente z igual a 1/4. Este plano es paralelo al plano z igual a 0. O sea, el plano XY, ¿no? Ajá. Sí, aquí tengo X, Y y Z. El plano Z igual a 0 es este. Entonces tengo aquí el dominio, que precisamente estoy aquí en este plano X, XY. Acuérdate que este era el rectángulo 0, 1, cruz 0, 1. Entonces tengo este rectangulito. Y aquí tracé este plano para decirles que, según la definición de continuidad, si yo quiero decir que la función es continua aquí, en este punto es y, y. Y es un irracional, y es lo que sea, pero lo fijo aquí pues para hacer el dibujito. Entonces debo encontrar una delta tal que garantiza que para todas estas x que viven aquí, f de x menos 0, esto porque es f de y. Por la regla de correspondencia que asignamos, f de y, perdón, un detallito. Es que estoy en R2, ¿no? Entonces, f de y, y es 0. Y estoy diciendo que es continuo aquí. Entonces estoy usando la definición de límite. Quiero ver que todos estos valores distan menos que 1/4. Por eso tomé este plano, para ver en el dibujito que todos los valores, una cantidad infinita va a quedar aquí, y una cantidad finita de valores rebasan 1/4, que en este caso es epsilon. Ah, ok, o sea, si dejas la... Entonces mi regla de correspondencia está dada, no se les olvide, de esta manera. Ah, ok, o sea que si deja la cantidad finita afuera, o sea, si sabes que solo hay una cantidad finita arriba de ese plano, te garantiza que todo está abajo, ¿no? Bueno, que hay una cantidad infinita debajo Que hay del... muchos más. Ajá. Ok, ya Nada entendí. más que, ojo, esto en una función de R en R era más fácil, porque efectivamente nos fijábamos solo en una cantidad finita que quedaba fuera de la vecindad. Pero aquí no es una cantidad finita, porque todo esto es un segmento de recta. Todo esto es un segmento de recta. Y así, ¿no? Entonces tenemos que afinar un poco más el argumento, que es lo que vamos a hacer a continuación. Digo nada más para que no se vayan con la finta. Oh, vale, ya, sí, ya quedó. Sí, gracias, ¿eh? Va. Entonces, si ustedes se fijan en estos conjuntos de puntos, en este y en este, estos acá en el dibujito, que son, fíjense que son en el dominio, es este segmento de recta y este segmento de recta. Pero la imagen de todos esos puntos, ahora la subo hasta acá, hasta 1, sería esta. Esta que le corresponde a esta. Y entonces, déjenme borrarle este cachito. Y esta, todos estos como imagen, les correspondería estos. Los subo hasta el 1. Entonces, como valor, este valor que es 1 sobre Q
que es igual a 1 sobre 1 para esos puntos. Como valor, este valor está rebasando a esta epsilon que habíamos dicho. Y ahora me tomo un medio coma y. Un medio coma y es más o menos este segmento. Esto está en el dominio. El valor en la imagen lo tengo que subir hasta un medio. Entonces, pues lo subo. Si esto fuera un medio, entonces aquí queda. Y este valor rebasa también a este que yo había dicho, ¿no? ¿Sí se entiende? Más o menos. Y entonces, estos valores son los únicos que rebasan o son iguales a este. Todos los demás, o sea, cuando tengan un quinto que proviene de un quinto coma y, 2 quintos coma y, 3 quintos coma y 4 quintos coma y. Estos, ay, no puede ser. Bueno, entonces les decía que a partir de estos valores, estos ya quedan, todos estos, para los racionales, quedan por debajo de la franja epsilon igual a un cuarto. Y bueno, para los puntos cuya primer coordenada es irracional, pues por supuesto que quedan, de hecho quedan en el plano XY, porque el valor, según la regla de correspondencia que dimos, es 0. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con eso? Y eso pasa para cualquier epsilon. Nada más les puse un ejemplito para que se viera clarísimo que es cierto que eso pasa. Pero en general, ahora sí voy a escribirlo en general. Entonces, aquí están unos dibujitos que les quiero mostrar más tarde. Bueno, el caso es que, ahora sí, en general, tengo, o sea, epsilon mayor que 0. Fíjense que epsilon es un real.
Entonces, por el principio arquimediano, porque estoy en los reales, sabemos que existe un número natural tal que 1/n rebasa por abajo a epsilon. Entonces, eso me estaría diciendo que existen a lo más n más 1 valores que son mayores o iguales a epsilon. Estos valores son 1/1, 1/2, 1/3 y así hasta 1/n-1. Y esos valores provienen de una cantidad finita de rectas, ahora estoy cambiando la idea, de rectas en el dominio de la función, de acuerdo a lo que habíamos dicho antes. ¿Sí está bien? Tantito, porque acabo de perder algo. Creo que acabo de borrar todos mis dibujos. Algo raro me está pasando, esperen. ¿Qué me pasa esto? ¿Qué estoy haciendo mal? Ahí estoy.
Entonces, estos valores dijimos que provienen de una cantidad finita de segmentos de rectas del dominio. ¿Están de acuerdo? Es lo que dijimos. Entonces, en general, el valor 1 sobre 1 proviene del 1 sobre 1, y, 0, y. Luego el 1 medio proviene del 1 medio, y. El 1 tercio proviene de 1 tercio, y. 2 tercios, y así, de acuerdo a todo lo que habíamos dicho. El valor 1 sobre n menos 1 tiene que provenir del 1 sobre n menos 1, y, del 2, n menos 1, y. Aquí debería de estar el 3, y así, ¿no? Hasta acá debería de estar el n menos 2, sobre n menos 1, y. Ahora, algunos de estos, depende de quién fuera n menos 1, algunos de estos pueden no estar escritos en su forma irreducible. O sea, puede que estemos contando de más. Pero a lo más, los segmentos de recta que rebasan la franja epsilon son estos. Y eso es una cantidad finita. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Aunque estemos contando probablemente algunos más. Y entonces podemos, una vez que tengamos, así como aquí, en nuestro dibujito, una vez que tengamos identificados quiénes son esos conjuntos que sobrepasan esa epsilon, entonces vamos a poder construir aquí la delta, que va a hacer que se cumpla la definición de continuidad. Entonces, si tenemos esta idea, entonces la demostración seguiría así. Entonces, sea sea x0, un punto de la forma y, y. Acuérdense que y está en los irracionales. Y es un irracional arbitrario, porque estamos haciendo una demostración en general. Entonces, queremos demostrar, les recuerdo, que f es continuo en y, y. Es decir, queremos probar que el límite de f de x cuando x, y se acerca a y, déjenme ponerle aquí y0. Y0, esto va a ser igual a f de x0. Y esto es 0. Entonces, vamos con la definición. Acuérdense que los irracionales son puntos de acumulación en el intervalo 0,1. Entonces, los puntos, estos que dijimos, son puntos de acumulación
de R. R es el rectangulito 0, 1, cruz 0, 1. Entonces tiene sentido pensar, preguntarnos por el límite en estos puntos. Para empezar, ¿no? Entonces déjenme escribo eso para que no se les olvide que es importante revisar eso. Racionales son puntos de acumulación del intervalo 0, 1. Eso lo que quiere decir es que una consecuencia es que coma y0 o en general y coma y para y lo que quieran son puntos de acumulación de R que era el cuadrado dado por este producto cartesiano. Entonces tiene sentido preguntarnos por el límite en esos puntos. Ahora lo que quiero demostrar, segunda definición, es que para toda epsilon mayor que 0 existe una delta de epsilon que va a ser mayor que 0 también, tal que para toda x en la vecindad de radio delta alrededor del punto y, y0, intersección el rectángulo este que dijimos. Entonces tiene que pasar que la norma de f de x menos 0, porque este es el valor este es f, aquí lo pongo, este es f del punto que dijimos. Entonces quiero que esto sea menor que epsilon. Entonces ya teníamos que dada epsilon mayor que 0, entonces sabemos que para esta epsilon existe un número finito de racionales llamémosle x1, x2, así hasta xn, porque son finitos, tal que f de x1, y lo que sea, f de x2, y lo que sea, así, hasta f de xn, y lo que sea, es mayor o igual que epsilon. Y como este es un número finito de racionales, entonces puedo tomarme el racional que es más cercano ahí. ¿Sí? Entonces tengo sea xr ¿ya me escuchan o todavía no? Es que acabo de ver un comentario que dice que casi no se escucha. Le subo tantito. Ahí o más. ¿Quién me dijo que? Ok. Ah, ok. Vale, vale. Entonces, sea xr el punto más cercano ahí. Fíjense que si tengo aquí
mi dibujito. Nada más para precisar una cosa. Si Y está aquí, entonces me fijo de todos esos XN. Fíjense que los XN andan por aquí. Entonces puedo tomar el más cercano. No sé, supongamos que este es XR. Y me tengo que fijar en esta distancia, que es la más chica. Es la más chica entre Y y cualquier XN. ¿Está bien? Entonces, ¿dónde estoy? XR, el punto más cercano, ahí. Bueno, de paso les digo, XR existe, segurísimo. Pues X1, X2, así hasta XN. Es un conjunto finito. Entonces puedo tomar a delta como, si tomo la distancia, fíjense que estoy tomando la distancia porque sigo en el eje X. Entonces XR menos Y sobre 2. Y esta delta es mayor que 0 porque estos dos son diferentes, ¿no? O sea, XR es racional, Y es irracional, entonces obviamente XR es diferente de y entonces delta es mayor que 0, que es lo que les decía hace rato en el dibujito. Entonces, con esa delta, ¿es claro? O díganme ustedes si es claro que en esa vecindad, que en la vecindad de radio delta, alrededor del punto Y, Y0, no hay racionales. ¿Sí? Porque este punto XR, fue el racional más cercano a Y. Y estoy tomando esta delta, o sea, la distancia entre el racional más cercano a Y y eso sobre 2. Entonces, en esta vecindad no hay racionales. Entonces, acuérdense que los racionales, bueno, ya se los dije varias veces, sí está claro, ¿no? Perdón, Rodolfo, a ver, ¿a dónde me paro? No, ya, perdón, gracias. ¿Sí? ¿Ahí está bien? Sí, sí, ya copié, perdón, gracias. Ok. Eso quiere decir que para todos los puntos que están en esa vecindad, entonces tengo dos opciones, ¿no? Que el punto que esté ahí sea racional en la primera entrada o irracional. Entonces, dos cosas. Entonces, si X es irracional, intersección en la vecindad
esta que dijimos. Intersección, por supuesto, el rectángulo, o sea que está en el dominio. Entonces, ¿qué? ¿Cómo es f de esa x? Eso es 0, ¿no? Exacto, es 0. Y eso es menor que epsilon. Por otro lado, si x fuera un racional, intersección, la vecindad que dijimos, intersección el rectángulo para que esté de veras en el dominio, díganme cómo es la norma de f de x. Es menor que epsilon, ¿no? Que haya fuercita por debajo de la franja que habíamos dicho que tenía altura epsilon. ¿Sí? Y entonces eso lo que querría decir ¿Puedes es que la explicarme norma lentito, por fin? de f de x es menor que epsilon para toda x que está en la vecindad de radio delta alrededor de este punto, intersección el dominio, y eso lo que querría decir es que f es continua en y, y0. Ahora y, y0 fueron arbitrarios. Entonces eso lo que quería decir es que f es continua en y que están en el 0, 1, cruz, 0. ¿Sí? Ahora véanla fijamente, díganme si está clarísimo. ¿Por qué la norma de f de x es menor que epsilon, Javis? Porque, ¿esta dices? Sí, justo esa. Porque así los construimos, ¿no? Fíjate en qué vecindad estamos. Estamos en la de delta. Y esta delta era esta. Y habíamos dicho que aquí, en esta vecindad, no hay racionales. Déjenme precisar algo aquí. No hay racionales, o sea, sí hay racionales, más bien, no hay racionales tales que f de x, no, déjenme ponerlo de otra manera. Sí, lo que te iba a decir, porque justo eso como que me chocó, o sea, dije, no hay racionales y estás tomando un punto racional, ¿no? Sí, o sea, más bien, no hay racionales de este tipo. No hay racionales x1, y, x2, y, o sea, no hay racionales de estos. Y estos eran los únicos que rebasaban a epsilon. ¿Sí te acuerdas? Bueno, no estos, sino la imagen. O Estos sea, eran los que cumplían que f de x es mayor o igual era que epsilon. mayor o igual que epsilon. Ok, y esos son los finitos racionales que quedaban arriba, ¿no? Ajá, que quedaron arriba. Entonces, preciso Ok. aquí para todos porque puse algo que no estaba bien. Es claro que en esa vecindad no hay racionales de este tipo. Sí hay racionales, pero no de este tipo. Eso quiere decir que todos los demás racionales que hay, al aplicarles la función, quedan por debajo de la epsilon. O sea, que cumplen esto. Ok. ¿Puedes dejarle tantito ahí, por ti? ¿Cómo? Que si puedes dejar tantito ahí en la pantalla. Sí, claro. Pero sí, ya casi. Gracias, ¿eh? Ok. Véanla fijamente, ¿está bien? De hecho, la clase pasada la habíamos probado, ¿no? Bueno, habíamos probado que los irracionales intersección, digo, cruz R,
eran continuos, ¿no? Recuerdo algo de eso, la clase pasada. Habíamos dicho algo, ajá, que es la misma idea, que para esta función que es de R en R, allá la que vimos en cálculo 1 o cálculo 2, no me acuerdo. Solo Ok. estamos intentando generalizarla a funciones que tienen un dominio metido en R2 y la imagen en R. Vale, ya dices. Tienes una pregunta en el chat, creo. Sí. ¿Por qué F es continua ahí? Porque cumplió la definición de continuidad. Y la definición de continuidad dice esta. ¿Sí está bien, Alexis? Estamos checando que cumple esta definición. Entonces ya vimos que para cualquier epsilon se puede dar una delta tal que para todos los puntos en el dominio que están en esa vecindad de radio delta, entonces se cumple esto. Y por la regla de correspondencia de la función, entonces consideramos dos casos: que x fuera irracional y se cumple que f de x es 0 y eso es menor que epsilon, o que x sea racional. Y por lo que dijimos antes, en esta vecindad, la norma de f de x es menor que epsilon. ¿Sí? Y ya. Luego sigue algo que... ¿Puedes ir tantito, porfa, Yadis? Y Al voy. de la hoja que había escrito. Si quieres 2 segundos para Es que estoy tomar. verificando que efectivamente borré todos mis dibujos. Todos y esos que aparecieron ahí. Me faltan unos, ahorita los pongo. Vaya, está el pantallazo, gracias. Ya. Ahora espérenme tantito porque quiero volver a poner mis dibujos que tenía para ver una cosa. Ahora piensen en esta función. Ya sé que ya estuvieron trabajando un poco con Marco, que es la función seno de la norma de x. Entonces tienen una función que va de R2 a R. Y díganme dónde esa función es continua. Bueno, es una función que depende de x y y. ¿Dónde es continua? ¿Se acuerdan cómo era, no? Bueno, en lo que piensan en su demostración, voy a insertar mis dibujitos para que queden aquí de una vez. Yadis, el vector x es x, y, ¿verdad?
Sí, ya está. Piensen en el camino fácil. No piensen por ahora en la definición. Bueno, también pueden pensar en la definición, pero les recomiendo que piensen en lo fácil. ¿Por qué Chihuahuas me está haciendo esto? Esto está muy mal. Bueno, una opción fácil es pensar en el teorema de operaciones, ¿no? Para continuas. Y entonces sale de volada. Porque entonces me estaría diciendo que la función es continua en todo R2. ¿Están de acuerdo? F es continua en todo R2. Y la idea es que pues, se puede argumentar usando el teorema de operaciones. Bueno, díganme qué dice el teorema de operaciones. ¿Dice que qué? ¿Están ahí? ¿Qué dice el teorema de operaciones? Yadira, ¿Qué? esa es la gráfica de la función que acabas de poner, ¿no? ¿Verdad? Sí quiero poner dibujitos de diferentes cortes. Ah, son los cortes. Ah, pensé Ajá. que era porque la función es la que es como un moldecito con un pico en el medio, ¿no? Sí, Ah, ok. es que por alguna extraña razón no estoy pudiendo poner esto bien. Ayer todo me salía muy bien y ahora no sé qué estoy haciendo mal. Pero mientras
mientras vamos a los dibujos, díganme como argumento eso. Pues es que tenemos dos funciones relativamente, ¿no? Y la estamos componiendo. Ujú. No sé si sea como de que las dos son continuas y componemos dos continuas. No estoy Sí, diciendo una babosada. tengo f de x, y, que es seno de la norma de este vector. Y esto lo puedo ver como una función, H seguida de composición. F. Ah, bueno, sí. Que, No te escuché bien, ¿qué me dijiste? pues sí, justo eso, H seguida de F. Pero bueno, ya es G seguida de H. Sí, nada más le cambié esta para no volver a poner la misma. Entonces tengo g de x, y igual a esta. Esta me dijo Marco que ya habían probado que era continua, ¿no? Que es una función que va de R2 en R. Y tengo h, bueno, h de x, que es la función seno de x. Y esta es una función que va de R en R. Entonces el teorema nos decía que si, fíjense cómo va la composición, tomo algo en R2, eso va a dar a R y luego va a R. O sea, tengo algo que va de R2 en R. Entonces, tengo que fijarme en si G está definida en un dominio que va de A medida en R2 en R y H va de un dominio medido de B contenido en R a R. Entonces primero tengo que fijarme que G de A esté metida en B para que tenga sentido esta composición. Y si esto pasa, entonces está definida la función G seguida de H, está definida en A. Y lo que me dice el teorema es que si G es continua en X0 que está en A y H es continua en B, esta B que estamos diciendo que Y0 es G de X0, entonces segurísimo G seguida de H es continua en X0. ¿Sí? Y entonces se cumple, ¿no? Porque esta es continua en todo R2, ¿cierto? Y esta es continua en todo R. Entonces, por la composición y por este teorema, entonces f de x, y es continua. Y ahora díganme qué onda con el límite de esa función. ¿Subes tanto la hojita donde estabas escribiendo? ¿Cómo? Que si dejabas ahí tantito la hoja antes de que escribieras más. Por fin. Ahí yo le subo. Ahí está bien. Ya está, Yadira, gracias. Vale.
Vale. Entonces díganme qué pasa. Otra pregunta, ¿qué pasa con el límite de esa función si x, y tiende a infinito? No existe. No existe. ¿Cómo pruebo eso? Pues a la macha usando la definición. Bueno, el Puedo teopetem. usar la definición o puedo usar sucesiones. Y en este caso, cuando quiero probar que algo no existe, es más fácil hacerlo con sucesiones, porque entonces me basta con dar dos sucesiones diferentes, que en este caso que tiendan a infinito, y luego fijarme en las sucesiones de imágenes que se vayan a diferentes lados, ¿no? Ya con eso pruebo que no tiene límite. Entonces, ¿qué sucesiones me funcionan? Sean xk, ¿cuál es la sucesión? Tengo que darle en R2 porque el dominio está en R2, que es kpi, 0. Entonces les pregunto, ¿quién es el límite de la sucesión xk cuando k se va a infinito? ¿Tampoco existe esa cosa o sí? ¿Cómo? Esa cosa tampoco existe o sí. Ajá, pero se va a infinito, ¿no? Ah, bueno, sí. Sí, no existe, pero se va a infinito. O sea, está bien dicho que no existe, pues. Se va a infinito y entonces, fíjense que es una sucesión que se va a infinito, o sea, cumple esto. Ahora tengo que fijarme en la sucesión de imágenes. O sea, tengo que fijarme en seno de la norma de estas sucesiones. Y eso es seno de la raíz cuadrada de kpi al cuadrado más 0, y esto es seno de kpi. Bueno, más en concreto sería valor absoluto, pero déjenme ahora cuando tomemos el límite, cuando k se va a infinito del seno de kpi, este límite va a ser 0, ¿cierto? Ahora, para quitarme el valor absoluto, y como es una sucesión, aquí pude haber puesto desde el principio. Ah, no, esperen, porque K es natural. Entonces todo estaba bien. ¿Sí? Y pues ahora tomemos otra sucesión. Tomemos otra sucesión. Y esa sucesión, pues no sé, llamémosle YK, que sea igual a pi medios, coma... No, no es cierto, no es cierto. Pi medios más 2 kpi.
K es natural, porque es de una sucesión, coma 0. Entonces también se puede probar que el límite de YK, cuando K tiende a infinito, es infinito. No existe, es infinito. ¿Sí? Y entonces ahora tendríamos que fijarnos en el límite de f de YK cuando K tiende a infinito, que va a ser igual al límite del seno de la raíz cuadrada de esto al cuadrado, que es pi medios más 2k pi. Esto al cuadrado, aquí sería 0 al cuadrado, pues esto no me importa. Y entonces me va a quedar el límite de seno de pi medios más 2k pi cuando k tiende a infinito. ¿Y eso es quién? 1. ¿Está bien? Entonces me acaban de dar dos sucesiones que se van a infinito, pero que la sucesión de imágenes tienden a cosas diferentes. Por lo tanto, puedo concluir que f de x, y no tiene límite cuando x, y tiende a infinito. ¿Por qué en este caso nos interesa que las sucesiones vayan a infinito? Pues por esto, porque me estoy fijando en los puntos que van a infinito. ¿Sí? Si yo quisiera fijarme en el límite cuando x, y tiende a 0, pues entonces tendría que tomar sucesiones que tienden a 0. ¿Ahí, Cristian? Más. ¿Sí está bien, Alexis? Tú me dices, Cristian. Ajá. Ajá, dime. ¿Por qué aplicamos la norma? Porque esa es la función. La función, otra le regreso a donde estaba, ¿eh? La función es, aquí está. La función es esta. Ok. Ay, Cristian, le moví a donde me dijiste, dime dónde estaba. ¿Era aquí? Ok. Y ya por último, ya sé que ya habían hecho los dibujitos con Marco. Yo nada más quería como repasar lo de los cortes que habíamos hecho antes. A ver si lo logro porque no sé, estoy haciendo algo raro con esta cosa.
Fíjense que este es el corte. Si yo tuviera... Fíjense, estoy en el dominio en R2 y quiero que llegue al trasero. Si llega al 0, entonces estoy haciendo un corte paralelo al plano XZ y el dibujito se ve así. Sería un segundo corte canónico, ¿no? Ajá, es un corte canónico. Me da preocupación moverle aquí y que borre la imagen. Ahí estoy. Y ahora si yo quisiera, fíjense, si muevo los ejes, entonces tendría, o sea, si los pongo de forma de frente a nosotros, entonces el dibujito es así. El primero es nada más por la inclinación de cómo dibujamos usualmente los ejes. Y este segundo es como si agarraran el eje X y lo jalaran, lo rotaran y lo pusieran de frente a ustedes. Entonces les quedaría así. ¿Sí, no? Y si tomo ahora, ahí fíjense que en los dos tengo y igual a 0. Pero si ahora lo que hiciera fuera hacer x igual a 0, entonces me quedaría esta. Fíjense que aquí tengo x igual a 0. Y otra vez tengo el eje como es usual. Si quisiera jalarlo y ponerlo de frente a nosotros, tendría esto. ¿Sí? Entonces fíjense que los cortes con los cortes canónicos me quedan con y igual a 0, me queda este, y con x igual a 0 me queda este. Entonces, ¿cómo va el dibujito? El dibujito tratando de juntar ambos, pues por supuesto que quedaría algo así. Esta es la que habían dibujado con Marco, ¿no? Claro que hacerlo a mano cuesta mucho más trabajo y tiempo y todo que tratar de hacerlo en una graficadora. Este es en GeoGebra. Entonces queda así. Muy triste. Bueno, la vuelvo a poner. Ahí está.
Creo que la he perdido otra vez. Ahí va mi tercer intento. Ya mejor ni le voy a mover para que pasen a agarrar. Sí, ¿no? Esta es la que habían hecho con Marco. Sí, Yadira, sí es esa. Y sí se parece y todo. Nada más que quería que vieran bien cómo eran los cortes estos. Por si no hubiera quedado muy claro. Y estos dibujitos que tengo acá abajo corresponden a la otra función que habían estudiado, que es seno de 1 sobre la norma del vector. Entonces, no le voy a mover ahorita porque temo que se me haga un relajo. Temo perder mis dibujitos porque no sé. Ven cómo lo acabo de perder. ¿Qué hice mal? ¿Alguien sabe qué hice mal? Bueno, no importa. Al rato para el apunte se las pongo. Al rato que ponga el apunte se las pongo bien y todo. Esta es la gráfica de la función f de x, y igual a seno de... Les digo que eso está extraño. ¿Por qué se me están borrando las cosas? ¿Alguien sabe qué apreté o qué hice mal? ¿Alguien que haya usado un pizarroncito de estos? A ver, ¿qué hiciste? Disculpa. No bueno, se me fue. Es que mira, yo escribo o pongo algo y se borra. Tengo que tener activado algo. ¿No estás presionando uno de los botones del lápiz por accidente? A lo mejor hice eso, no sé, porque ya no se borró. Porque tienen el lápiz que yo tengo, pues sí tiene algunas funcionalidades, entonces como que se debe evitar apachurrarlos por accidente. Entonces, Según yo no lo apreté, pero a ver, voy a intentarlo una vez más. No está como en modo marcador, o sea que nada más trata como de señalar algo, pero no lo escribe. también. Otra vez, Alejandra, ¿qué dijiste? Ajá, es que luego hay como una opción en donde es como un marcador, o sea, no es un lápiz. Y el marcador nada más lo resalta por un momento y desaparece. Mm, Pero no sé cómo te aparece ahí. ¿Dónde están como las opciones del lápiz? rayos. No sé qué apreté.
o si es constante ese problema, podrías guardar el documento, cerrarlo y volverlo a abrir para ver si sigue con el problema o ya no. ¿Que guarde el documento y que qué? Si se puede guardar el documento, cerrar el programa y volver a abrir el programa con el archivo. Voy a hacer eso, a ver. Primero voy a... Eso que me recomendó Luis Manuel. Está como vuelto loco, mire, ¿no? ¿Sí ven ese cuadrito que me salió? No, nosotros no vimos, no Dice que vemos. no está respondiendo. ¿Ya le diste en guardar? Sí, ya. Ah, pues Espero que cierra se ese haya cuadrito guardado. que te salió. Espero que se haya guardado. Déjenme darle un tiempito para que no se borre lo que habíamos hecho. Pero ya me convencí que es algo del programita. Miren, les voy a mandar al grupo la fotito que me salió, el mensaje que me salió. ¿Y ya la cerraste o no? Espero que se haya guardado toda la información, todo lo que habíamos escrito. Pues sí, está trabado, fíjense. Espérenme tantito, no se desesperen. Ok. Bueno, piensen mientras en la otra función que dijimos. Es la de seno de 1 sobre la norma de X. Entonces, si ustedes piensan en una función, en las funciones de antes que teníamos funciones de RNR, piensen en qué hacía seno de X, qué hacía seno de 1 sobre X. Entonces estamos un poco como en el mismo caso, nada más que en funciones de R2 en R. Entonces, para la función seno de la norma de X, dijimos que no había límite cuando X, Y se va a infinito. Entonces, para la función seno de 1 sobre la norma de X, debería de pasar que no hay límite ¿dónde? En el origen, ¿cierto? Ajá, en 0, en el 0, 0. Y entonces,
¿Cómo probamos eso? Pues igual habría que dar dos sucesiones que convergen a cero, con sucesiones, dos sucesiones que convergen a cero, pero que la imagen de las sucesiones se van a puntos diferentes. Esta cosa sigue trabada. Creo que ya. Ahí voy. Bueno, es la misma idea, sí me entendieron, ¿no? Entonces estamos en la función seno de 1. Ay, no, sigue siendo lo mismo. A ver, y si intentas cambiarle por marcador, el que está en amarillito. ¿Esto? Sí. Nada más ponle tinta negra. Ah, Es que no sé por qué se está borrando. está raro. Yadi, ¿tienes marcado o sea, como lápiz, tienes el marcatextos? Ese creo que es el que se borra. Pon el lápiz. Está al lado ahí de la gomita, del lado izquierdo. Es que se lo acababa de cambiar. O sea, sí tenía el lapicito. Mira, Rayos. con el lapicito pasa igual. ¿Ves? Pero no sé si tiene que ver con algo que yo esté haciendo mal o esta chunche está trabada o no sé qué le pasa. Pero nunca me había yo visto esto. A ver, ¿le puedes dar en la flechita derecha del lápiz? A ver si, bueno, sí. Ay, creo que ya no se borró. Sí. Pues quién sabe qué fue, pero creo que ya funciona. Ah, no. ¿La flechita cuál me dijiste? La flechita derecha del lápiz. ¿Esta? Ah, no. La donde está el lápiz a la izquierda. Esa flecha. ¿Acá? Ajá. No se abre. Sí, está bien.
¿Cómo se llama la app? ¿Cómo se llama la qué? La app, o bueno, el programa. Es un pizarroncito, esto es Wacom, y la app es un X Journal más Journal. Si no, no tendrás unas hojas ahí para mientras, Sí, bueno, tengo unas hojas, pero voy a tener que cambiar todo esto que tengo aquí. Pero a ver, espérenme. En la idea del otro ejemplo que estábamos discutiendo, que es seno de 1 sobre la norma de X, ¿está claro que en el origen no tiene límite? sí, no está, bueno, Y entonces tendrían que tomar dos sucesiones que converjan al cero y que la sucesión de imágenes no converja, es decir, que converja a diferentes lugares, a diferentes valores. Entonces, piensen en lo que voy rápido por las hojas, piensen en dos sucesiones que, que nos sirven. ¿Va? ¿Ya pensaron en las sucesiones? Voy a cerrar la sesión de la compu. Díganme si se ve mi hoja. La voy a improvisar ahorita, voy a estar agarrándola. sí, se ve, pero nada más la parte derecha. Ay, estoy muy mal porque no la veo yo misma. Ahí ya se ve más o menos. Sí, ya se ve. Va. Entonces, estábamos en el caso de esta función. Y entonces lo que decimos es que esta función en el 0,0 no tiene límite. En el apunte que les mande a rato, aunque se los voy a mandar más tardecita, pongo bien los dibujitos de, para que se vean los cortes y se vea porque en el origen, o sea, que se vea que es cierto que en el origen no tiene límite. Pero, pues eso es el dibujo, ¿no? La forma de demostrarlo, otra vez piensen en dos sucesiones, habíamos dicho. Y entonces, pues una sucesión puede ser,
la siguiente. Fíjense, esa sucesión está en R2. ¿Cómo es el límite de esta sucesión? Esta sucesión converge al 0, 0. Pero, ¿Están de acuerdo? Y ahora lo que tendríamos que considerar es el límite de la sucesión de imágenes. Entonces otra vez nos fijamos en la función y aplicamos la función a esta sucesión. Entonces tengo que tomar el límite cuando k tiende a infinito de seno de 1 sobre la norma. Ahora tengo esta sucesión. Pero ¿quién es la norma de este vector? De esta sucesión, perdón. Entonces tengo que tomar la norma de 1 sobre k por pi. Y esta es la raíz de 1 sobre k pi al cuadrado más 0 cuadrado. es el valor absoluto de 1 sobre Kpi y... Ajá, pues, pero acuérdate que k está en los naturales. Eso, sí, exacto. Ajá. Entonces me quedo nada más con esto. Y entonces ahora tengo que tomar el límite del seno de 1 y tengo 1 sobre k pi. ¿Sí? Entonces esto es cuando k tiende a infinito de esto, que es el límite cuando k tiende a infinito de seno de k pi. ¿Y este límite es quién? ¿Quién? Eso es 0. Esto es 0. Y esto fue si tomo estas sucesiones. Ahora puedo tomar otra, ¿no? ¿Cuál se les ocurre que es buena para esto? Pues podríamos considerar la otra que habíamos tomado antes, si la pongo en el denominador y pongo en el numerador un 1. O sea, si tomo que yk, a ver si jala, porque esta cuentita no la había hecho, que sea pi medios más 2 k pi. Pero perdón, esto 1 sobre esto, coma 0. Sí, debe de jalar, ¿no? Entonces el límite de esta, cuando k tiende a infinito, esta se va al 0, 0. ¿Están de acuerdo? Y ahora piensen en la norma de este vector. Esto es la raíz cuadrada de este al cuadrado, ¿no? Porque con el 0 no me importa. Entonces tengo esto al cuadrado. Y otra vez, es correcto decir que queda el valor absoluto. Solo que como k es natural, pues entonces solo me va a quedar esto. Y entonces ahora tengo que tomar el límite cuando k se va a infinito de seno de 1 sobre esta. Y esto es el límite cuando k se va a infinito de seno de pi medios más 2 k pi. ¿Y esto es quién? ¿Quién? 1, ¿cierto? Eso es 1. Va. Y entonces, por lo tanto, la función seno de 1 sobre la norma de x
no tiene límite, o sea, no existe límite en el origen. ¿Sí? Bueno, los dibujitos igual ya habían hecho la, la gráfica con marco, eso entendí. Pero en el apunte que les mandé al rato, nada más que va a ser más tarde porque tengo que reajustar y ver qué está pasando acá en el programita. Pero al rato que se los mande les pongo los dibujitos con los diferentes cortes para, para ver qué coincide con esto que, que nos sale acá en las cuentitas. O sea, lo algebraico tiene que corresponderse con lo geométrico, ¿no? El análisis que hacemos acá con, con lo que vemos en los dibujitos. Y ya nada más una última cosa en el tiempito que me queda es que también ya habían visto la función, la siguiente función con marco, que es el paraboloide. O sea, habían visto z igual a x cuadrada más y cuadrada. Esta función tiene límite en infinito y es infinito. Pues sí, ¿no? Porque el dibujito pues les queda algo así. Entonces, en infinito quiere decir que cuando x y y se hacen muy muy grandes. O sea, imagínense x y y hasta por acá, este vector. Entonces, ¿cómo va a ser el valor en f? O sea, el valor que hace esta función. Entonces va a ser cada vez más grande. Y cuando yo me aleje más en estos valores, o sea, cuando tome la norma del vector que se hace más grande, eso es que esta se vaya, perdón, eso es que este se vaya a infinito, que la norma de este vector se haga muy grande. Esto es análogo, ya lo habíamos dicho antes. Entonces, conforme este vector se haga muy grande, la norma me refiero, entonces el valor en f también se va a hacer muy grande. Pero, ¿cómo pruebo eso? Según la definición, ¿qué decía? Me dijo Marco que sí la había escrito. Así es que podrían decírmela. ¿Qué? Que para todo m existe una delta tal que si la norma del vector es mayor que esa delta, entonces la norma, que en este caso como estamos en una función que va de R2 a R, entonces el valor absoluto de esta es mayor que m. Y entonces, ¿cómo hago eso para esta función en particular? Entonces yo quiero, pues tendría que decir algo así para empezar, sea m mayor que 0, entonces quiero que la norma del vector, pues no sé, que la norma del vector sea mayor que m, ¿no? O sea, quiero que x cuadrada más y cuadrada a la raíz sea mayor que m. Y esto pasa si solo si x cuadrada más y cuadrada sea mayor que m cuadrada. Bueno, pues esto ya sé cuál me sirve, ¿no? Sí está claro que me dice la definición, ¿cierto? O sea,
Si M fuera, por ejemplo, no sé, 5, entonces ustedes me tienen que dar una delta, que a ver cuál se les ocurre, pues tiene que ver con esta, ¿no? Por cómo es la función. Entonces yo podría proponer delta igual a, pues no sé, me va a quedar muy grande, pero M cuadrada, para esta M que es 5, M cuadrada pues va a ser 25. Tal que cualquier vector cuya norma sea mayor que esta delta que estoy diciendo, no sé, por ejemplo, el vector x igual a 26,0, que por cierto, ¿quién es la norma de este? Pues es 26, ¿no? Entonces, f de este vector tiene que ser mayor que esta m. Y si no, porque ¿quién es el valor absoluto de f de este vector? Pues por la regla de correspondencia que dije antes, que es esta, entonces sí cumple. Y entonces, ¿qué delta me sirvió? Pues pueden ustedes dar una más chica, pero esta sirve bastante bien. Y entonces es cierto. Esta cosa lo podemos dejar como 26 al cuadrado, ¿verdad, Yaris? Ajá, Digo, para no poner todo numeroso. sí. Y entonces es cierto que esta, o sea que ya vimos que sí cumple la definición. Entonces, por lo tanto, esta f, el límite cuando x, y se va a infinito es infinito. Y esto pues es para ver qué corresponde, les insisto, lo algebraico con lo geométrico, ¿no? O sea que todo está bien. Y en mi último minuto que me queda, les podría decir que entonces la otra función que ya habían visto también, que es esta, entonces tiene límite en infinito y sería ¿quién? ¿No la misma, Yaris? ¿Le puedes hacer tanto a la izquierda, por fin? Le muevo a la izquierda, Así a es, mi izquierda, a la izquierda, sí, sí. o sea, sí, Ah, menos. Ah, nada más le pusiste un... Ah, sí, ok. o sea, la gráfica de esta, pues es paraboloide, pero en negativo, ¿no? O sea, está así, por abajo. Entonces, conforme ustedes se vayan en X y Y a infinito, está donde el valor a donde se va a hacer muy, muy grande, pero negativo. Pues es igual infinito, ¿no? Digo, Menos, ¿no? no había... O si hay distinción, más menos Sí, infinito. nada más decimos, o sea, esta es una idea de que crece muy grande. Eso es lo que decimos cuando decimos que se va a infinito. La idea geométrica es que se hace muy grande. Y esta es que se hace muy grande, pero negativo, ¿no? O que esta crece mucho y esta decrece mucho. Y entonces la definición es lo mismo, pero al revés, o sea, con el signo menos, que era también algo que ya habíamos discutido y ahí generaba un poco de confusión. Yo no he visto estas definiciones como tal escritas en algún libro, solo las usamos, en mi caso, como para hacer esto que les decía, ¿no? Tener claridad en cómo es el dibujito. O sea, que corresponda con lo que estamos diciendo, con lo que estamos analizando en el dibujo. Y bueno, al rato les pongo bien el dibujito y pues si no hay dudas, ya acabamos por hoy. Ustedes disculpen los inconvenientes y estas cosas que pasan. No te preocupes, Yaris, suele pasar.
Sí, suele pasar. Va. Sí, suele pasar. Vale, entonces más tarde les mando el apunte, ¿va? Ahorita tengo que hacer unas cosas y yo espero que como a las 4 o las 5 se los pueda mandar bien. Vale, con calma. Gracias. Buena clase, Va, bye. cuídense. Nos vemos. Si tienen duda o algo, escríbanme. Bye.